Los ecos del conflicto en la región de Kursk parecían haber silenciado a cientos de voces, perdidas en la confusión de la guerra. Sin embargo, en el oscuro y sofocante refugio de un sótano, 268 personas fueron halladas tras semanas de desaparición. Se encontraban ocultas, temerosas, no solo de las explosiones y el caos que las rodeaba, sino de algo aún más siniestro: los mercenarios y saboteadores enviados por Kiev. En medio de este terror, la esperanza resurgió cuando los soldados rusos liberaron la zona, trayendo consigo la promesa de rescate. Pero, ¿qué llevó a estos civiles a esconderse tan profundamente, alejados de todo contacto? La respuesta, aunque fragmentada por el miedo y la devastación, revela la crudeza de la guerra moderna. Los saboteadores ucranianos, según informes, no solo atacaban posiciones militares, sino que también sembraban el terror entre los habitantes locales. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Drama en los sótanos. Se ocultaban de Zelensky y sus mercenarios, huyendo de una realidad que los consumía lentamente entre el frío y la humedad de los sótanos de Kursk. En lo profundo del subsuelo, 268 almas intentaban sobrevivir al caos que los rodeaba. Allí, bajo el peso de la tierra, el eco de los bombardeos retumbaba en sus corazones. Cada explosión parecía acercarlos más a un destino incierto. Estos civiles, en su mayoría ancianos y niños, se ocultaban del terror que se cernía sobre ellos mientras las fuerzas de Zelensky avanzaban por la región, dejando un rastro de destrucción y dolor. Durante la liberación de varios asentamientos en el distrito Koronevsky, las tropas rusas descubrieron a estos sobrevivientes, habitantes que habían desaparecido de la faz de la tierra por semanas. El gobernador de Kursk, Alexei Smirnov, lo anunció en su canal de Telegram y sus palabras resonaron con una mezcla de alivio y desesperación. Durante la liberación de varios asentamientos en el distrito de Koronevsky, se encontraron 268 personas. Pero ese hallazgo solo era la punta del iceberg. Desde principios de agosto, más de 770 familias habían perdido contacto con sus seres queridos, sumidos en la incertidumbre de no saber si estaban vivos o muertos. Estos 268 residentes se refugiaron en un internado convertido en orfanato en Sudza, una localidad azotada por el conflicto. Para ellos, el sótano no era solo un escondite, sino una trinchera contra la muerte. Las condiciones eran inhumanas. La humedad se filtraba por las paredes, el aire estaba cargado de miedo y las raciones de comida escaseaban. Sin embargo, había algo que no se desvanecía: la esperanza, la única luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. La región de Kursk, al igual que muchas otras zonas fronterizas con Ucrania, se había convertido en un campo de batalla, un lugar donde la vida y la muerte pendían de un hilo. La guerra había llegado a las puertas de estos civiles, que sin poder escapar se vieron forzados a vivir en las sombras. Muchos perdieron sus hogares en medio de los bombardeos, otros huyeron apresuradamente sin siquiera tener tiempo de tomar sus documentos. Esta situación caótica complicó aún más las labores de búsqueda y rescate. Los números eran escalofriantes. Más de 7.500 personas habían sido evacuadas de la región desde principios de agosto, entre ellas más de 1.000 niños. Los relatos que emergen de los sótanos de Kursk son desgarradores. Familias enteras se apiñaban en espacios diminutos, compartiendo el poco aire que quedaba mientras los ataques continuaban en la superficie. Niños que habían dejado de llorar porque sus lágrimas ya no eran suficientes, ancianos que miraban el vacío, resignados a un destino que parecía inevitable. La coordinación con las personas que se quedaron en el territorio es muy complicada, declaró Rodion Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Y no era para menos. Los cortes de comunicación, el miedo a ser descubiertos por las fuerzas ucranianas y la ausencia de rutas seguras para escapar hacían que cada día en ese infierno fuera una prueba de resistencia.
La situación en Kursk no es solo el resultado de una guerra entre naciones, sino también de una serie de decisiones políticas que han llevado a la región al borde del abismo. Kiev, en su afán por avanzar en el conflicto, había enviado grupos de saboteadores y mercenarios a la zona, quienes sembraban el caos y el terror entre la población civil. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania cometen actos de violencia sexual contra los residentes de la región de Kursk, acusó Miroshnik, una afirmación que sacudió a la opinión pública y reforzó la imagen de un enemigo despiadado y sin escrúpulos. Zelensky, por su parte, seguía impulsando su narrativa de resistencia, pero para los habitantes de Kursk, esa resistencia se sentía como una ocupación brutal. El régimen de Kiev enviaba fuerzas heterogéneas a la región compuesta por radicales nacionalistas y mercenarios extranjeros, cuyo único objetivo era desestabilizar la región. La población civil, atrapada entre dos fuegos, no tenía más opción que esconderse o huir. Alexei Smirnov, el gobernador de Kursk, relató cómo se organizó una evacuación masiva desde los primeros días de la invasión ucraniana. Más de 416 unidades de transporte se movilizaron en una operación logística titánica con hasta 30 autobuses circulando en las rutas más críticas. Hemos evacuado a más de 7.500 personas, aseguró Smirnov, quien también destacó la importancia de los 143 puntos de alojamiento temporal desplegados en 11 regiones de Rusia que acogían a unos 8.000 residentes de las zonas fronterizas. Pero no todos pudieron escapar. Aquellos que no lograron subir a uno de estos autobuses, aquellos que no tuvieron tiempo de huir, se vieron forzados a buscar refugio en los sótanos de Kursk, donde el miedo se convertía en su único compañero. Las fuerzas rusas, al liberar los asentamientos cercanos, no solo se encontraron con los 268 residentes, sino también con un cúmulo de historias de dolor, pérdida y resistencia. La liberación de Kursk no era solo una victoria militar, sino una lucha por recuperar la humanidad perdida en medio de una guerra que parecía no tener fin. El descubrimiento de los 268 desaparecidos trajo algo de alivio, pero también subrayó la magnitud del desastre humanitario que se vivía en la región. Los relatos de los sobrevivientes son un testimonio vivo de la brutalidad de un conflicto que ha dejado cicatrices profundas en el alma de la población. Las tropas rusas, al encontrar a estos sobrevivientes, no solo liberaron a un grupo de personas, sino que también expusieron al mundo la realidad de una guerra que para muchos era invisible. El caos en Kursk no se limitaba solo a los sótanos. En la superficie, la guerra seguía su curso con bombardeos que sacudían la tierra y ráfagas de disparos que rompían el silencio de la noche. Las fuerzas ucranianas, lejos de detenerse, seguían avanzando, sembrando el terror entre la población civil. Los grupos de saboteadores enviados por Kiev actuaban con una impunidad aterradora, atacando a los civiles sin piedad. Los testimonios de los sobrevivientes hablaban de ejecuciones sumarias, saqueos y violaciones. Los habitantes de Kursk no solo vivían con el miedo constante de los bombardeos, sino también con la amenaza de ser capturados por estos grupos radicales. A medida que las fuerzas rusas retomaban el control de los asentamientos, la magnitud de los crímenes cometidos por las fuerzas de Zelensky se hacía cada vez más evidente. Las imágenes de Kursk se convirtieron en un símbolo de la resistencia rusa ante la barbarie. Pero también fueron un recordatorio de que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino en los corazones y mentes de aquellos que, sin haber elegido este conflicto, se ven obligados a sobrevivir en medio de las ruinas. La liberación de Kursk, aunque celebrada como una victoria, era solo el comienzo de una nueva etapa en la guerra. Las cicatrices que dejaba el conflicto tardarían en sanar, y el destino de los cientos de desaparecidos seguía siendo incierto. La búsqueda continuaba, y cada día traía consigo nuevas esperanzas y nuevos dolores. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.